empiezo a compartir ya. Está enfocada a la nueva directiva, que si no recuerdo mal se ha aprobado ahora en abril, el texto adoptado. Y la ponencia, pues lo que he intentado hacer en esta presentación es hacer una especie de resumen de la nueva directiva y qué impactos tiene de alguna forma o va a tener en el tratamiento del agua desde el punto de vista principalmente técnico. Intenta resumir, la normativa son 182 páginas, si no recuerdo mal, y bueno, he intentado hacer un pequeño resumen de lo más, creo, importante o que habría que resaltar en esta nueva directiva. Y es, bueno, pues aquí he puesto en esta pequeña tabla pues, los principales cambios, ¿no? El primero es que las poblaciones hasta ahora en la 91271 se consideraba a partir de 2.000 habitantes equivalentes las exigencias de calidad de agua a la salida del efluente y ahora se ha bajado a 1.000 habitantes equivalentes, por lo tanto, pues es un tamaño de población que habrá que tener en cuenta ahora a la hora de hacer ese seguimiento, porque al final todas estas edades con estas dimensiones pues tendrán que estar monitorizadas a nivel europeo y tendrán que cumplir, como decía, esa calidad de agua. Otro aspecto importante de la nueva directiva es el Zero Energy o la neutralidad energética, en la que pues, se intenta concienciar de, obviamente, intentar optimizar el consumo energético de todas las instalaciones, EDARES, bombeos, etcétera, etcétera, intentando hacerlo más eficiente y al mismo tiempo producir la energía que se consume mediante energías renovables. Se va a hacer un foco en especial, sobre todo a las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes equivalentes y, sobre todo, se va a potenciar el uso de renovables mediante principalmente la energía solar y el biogás. Otro aspecto que también se incide bastante en esta normativa es el tema de desbordamientos y bypasses, porque al final todo lo que se bypasse, ya sea en una red de alcantarillado o en la propia depuradora, pues obviamente no va a pasar por el proceso de depuración que tiene la propia edad. Entonces aquí, por ejemplo, pues se limita a un 2% de la carga anual y cuando hablan de carga se refieren a los kilos hora. Por eso hablan de carga, sino de componente hidráulico. No está basado más en metros cúbicos, sino en kilos hora de los componentes que hay en la tabla de calidad de agua, sea de veo, sólidos, etcétera, etcétera. Y también enfocado en aglomeraciones de más de 10.000 habitantes equivalentes. Se exige un plan de gestión del agua, incluye la monitorización de microcontaminantes y microplásticos en este tipo de bypasses, que eso será complicado, yo creo, de poder monitorizar o de hacer ese seguimiento. Y luego, un buen aspecto muy importante, que lo entraré un poquito más en detalle, que es la calidad de agua del efluente, donde luego mostraré la tabla de los principales cambios que hay de la normativa de calidad de aguas en el efluente. Vertidos industriales, se hace una mención especial al control de vertidos industriales porque se asocian mucho a lo que ha estado comentando antes Cristina también, de los microplásticos, los PFAS, metales pesados y otros contaminantes que no suelen estar en lo que es el agua doméstica, que es el que de uso urbano, sino sobre todo por vertidos industriales que hay en la red de alcantarillado, por no ser muchas veces redes separativas. También, obviamente, al tener estos vertidos industriales, pues eso puede afectar en el uso del fan, de las depuradoras. Es decir, una depuradora con vertidos industriales importantes, pues puede hacer que su fango no sea susceptible de uso para uso agrícola. Y luego, pues lo mismo, tema de microplásticos y microcontaminantes, pues también se exige de alguna forma el analizarlo dentro del propio fango. Se incide también en el tema de la utilización de agua y del propio fango. Al final se busca la sostenibilidad, es decir, reutilizar el agua y reutilizar el fango. Que no sea un desecho, sino sea al final un valor que podemos poner de nuevo en el ciclo. Una cosa interesante que se menciona es el uso de carriers de bioplástico, todo lo que es la biomedia, ¿vale? En la normativa se especifica pues, que en caso que haya depuradoras con este tipo de tecnologías, que haya una cierta vigilancia y monitorización por su posible escape, porque al final es una tecnología que funciona, pero que tiene el riesgo de que al final se escape y tenga una contaminación, más que por la carga bacteriana que puede estar asociada a este tipo de carriers, sobre todo de que al final es plástico. Promoción de la sensorización y soluciones digitales. También lo mismo. En esta nueva directiva se hace bastante hincapié en la gestión, el control de parámetros. Eso está muy asociado a todo el tema de la digitalización que se está llevando a cabo.
Dicho todo esto, yo he intentado resumir de forma muy breve cómo, de alguna forma, atacar partes de estos problemas, el tema del desbordamiento y bypasses, pues aparte de todo lo conocido sobre diseño de tanques de tormenta y sistemas de drenaje y almacenamiento de forma natural, pues en lagos, un buen drenaje en las ciudades y demás, para que todo ese agua de alguna forma se pueda amortiguar antes de llegar a la depuradora, y porque al final la depuradora, cuanto más laminado llegue el caudal, mejor. ¿Vale? Gestión específica de aliviaderos en pozos de bombeo, esto también es importante. Con algunas administraciones, nosotros lo que estamos promoviendo es aquellas zonas donde son susceptibles de tener alivios, pues hacer un plan conjunto con las administraciones para asegurarnos de que ese riesgo de alivio sea, sea el menor posible. Y luego soluciones digitales. Si las primeras no funcionan por una forma, o una eh, ayuda adicional para gestionar el tema de desbordamientos y bypasses, pues es como estoy enseñando aquí en este gráfico, que es una de las soluciones digitales que tenemos en Silen, que se llama Wastewater Network Optimization, que lo que hace es, pues, una red de colectores, utilizar todo lo que es la red de colectores y todos los pozos de bombeo asociados como un pulmón para regular el caudal de todo ese colector y laminarlo. Donde además este tipo de software pues tiene asociados o está asociado a plataformas de meteorología, y donde se predice cuándo va a llover y gestiona, pues, todos estos pozos y toda esta red de alcantarillado para amortiguar esas lluvias lo máximo posible con el volumen disponible en ese colector. Este es un proyecto que se está haciendo, por ejemplo, ejecutando en Bilbao, en la ría de todos los colectores de la zona de la ría de Bilbao, y donde se está implementando este sistema. Y con respecto al tema de control de vertidos industriales, pues bueno, esto tampoco es algo nuevo, que si se quiere tener un buen control de vertidos industriales, obliga muchas veces a sensorizar, muchas veces las redes de alcantarillados, y sobre todo tener luego una buena plataforma de gestión para poder sectorizar, detectar y analizar todos esos posibles vertidos industriales para poder luego poner acciones correctivas. Que, bueno, también en Silen, desde el punto de vista de plataformas digitales, pues tenemos plataformas digitales específicas para esa gestión de vertidos o análisis. Con respecto a la calidad de las aguas que comentaba al principio, aquí he puesto una tabla de resumen de la diferencia entre la normativa que había de la 91271, que ya se había quedado bastante obsoleta, y la nueva normativa. Y bueno, pues para los parámetros principales de materia orgánica, que sería la DBO, DQO y carbono orgánico total, que por ejemplo el carbono orgánico total no estaba contemplado en la anterior normativa, pero ahora sí, ¿vale? Aquí lo que te están diciendo la nueva normativa es, primero, como os decía al principio, a partir de 1.000 habitantes equivalente, ya hay que hacer un análisis de muestreo de estos parámetros, no solo a partir de 2.000. Y en esta normativa, pues, por ejemplo, en el tema de la DQO, por ejemplo, pues te permiten utilizar, en vez de la DQO, el carbono orgánico total. El carbono orgánico total, la ventaja que tiene es que, desde el punto de vista de sensores, que en Silent también tenemos todo este tipo de sensores, pues la medida más directa sería la de carbono orgánico total, porque la DQO y DBO son medidas nuevamente indirectas desde el punto de vista de sensorización. Respecto a los sólidos de suspensión, prácticamente igual. La única diferencia es que entre 2.000 y 10.000 pues han bajado de 60 miligramos litro a 35, aunque pocas en depuración. Rara vez saldrás con 60 de sólidos sin cumplir la DBO. Es decir, que hoy en día yo creo que casi todas las plantas que están cumpliendo la DBO van a cumplir también los sólidos de suspensión. Pero sin embargo ahora, en la nueva normativa, los sólidos de suspensión, por ejemplo, lo ponen hasta como opcional. Es algo que me ha sorprendido. Y luego ya, pues los famosos, creo que lo más complicado siempre en depuración es el tema de la eliminación de los nutrientes, donde los parámetros ahora son bastante más restrictivos. Antiguamente en la 91271 el nitrógeno total, dependiendo del tamaño de la población, estaba entre 15 y 10, y ahora lo han bajado entre 10 y 8. También han cambiado los rangos de población, como podéis ver ahí. Antes, para poblaciones por encima de 100.000 euros, de 100.000 habitantes equivalentes, tenías que cumplir 10 de nitrógeno, y ahora para esas poblaciones hasta 150.000 también tendrías que cumplir el mismo parámetro, ¿vale? Pero a partir de 150.000 te exigen de nitrógeno total 8. Aquí el problema muchas veces que pasa con el fósforo, pero sobre todo con el nitrógeno, es que mucho de parte del nitrógeno está asociado al nitrógeno orgánico, que eso es muy difícil de eliminar con los procesos normales de anóxicas.
Como decía, diferencias, valores serían mucho más exigentes. Interesante el tema de que se permite reducir el porcentaje en función de los kilos hora, no solo de los miligramos litro. Y, por ejemplo, cuando pasa muchas depuradoras que a veces tienen demandas de riego, pues siempre estaba un poco la controversia, que yo lo he visto en algunas zonas de España, donde algunos pues eliminan nutrientes mientras que no tienen que reutilizar el agua, y cuando tienen que reutilizar el agua ajustan el proceso biológico para no eliminar nutrientes, porque esos nutrientes son necesarios para la agricultura, obviamente. Pues ahora mismo, ahora en la nueva directiva, te dicen que cuando hay ese tipo de reutilización, que de alguna forma se puede descontar la utilización para riego agrícola dentro de esos porcentajes de reducción. Comentar también, que me parece interesante, es perdonad, que la eliminación de nutrientes incluso se puede justificar. Como decía al principio, son 182 páginas. Aquí he intentado hacer un resumen, ¿vale? Pero si tú tienes un medio receptor en el que desde el punto de vista natural tiene una buena remunición de nutrientes, y eso se justifica, y ya os digo que la normativa se pide una justificación, una argumentación bastante sólida, pues se podría tener en cuenta para seguir con parámetros menos restrictivos. Y luego también, pues el famoso problema que tienen muchas veces las depuradoras, que cuando se trabaja a baja temperatura, pues no es fácil la eliminación de nutrientes, como en el caso del nitrógeno. También se pone ese tipo de límite ahí, de que por debajo de 12 grados en el biológico, los valores de nitrógeno total se pueden excluir. Con respecto a los microcontaminantes, que también lo mencionó antes Cristina, aquí en la nueva directiva creo que hay 2 grupos, no recuerdo el número que hay en cada uno de los grupos, pero están perfectamente establecidos. Lo que habrá que ver es las concentraciones que hay en cada una de las depuradoras, que no siempre será igual, y donde te exigen una reducción del 80%. Es importante decir que aquí se está considerando una reducción considerando el tiempo seco, es decir, cada nominal, no, sin tener en cuenta las lluvias, por una forma, y que se quiere hacer o colaborar, o que colaboren, mejor dicho, las industrias contaminantes, como las farmacéuticas o cosméticas, que son las originarias, por una forma, de este tipo de contaminación. No he puesto, para no complicar la presentación, como ha explicado antes Cristina, los periodos en los que en los 2035, 2040, 2045 se quiere ir alcanzando con todos y cada uno de estos parámetros, pero básicamente estos son un poco los challenges de aquí a medio o largo plazo. Y dicho esto, ¿qué tecnologías tenemos actualmente o qué problemática tenemos, sobre todo y enfocada a la eliminación de nutrientes? Que creo que de todo lo he explicado antes de calidad del agua, más el tema de microcontaminantes, pues es lo más difícil de conseguir, ¿no? En una edad normal, uno de los problemas que hay muchas veces es eliminar nutrientes, aparte del nitrógeno, más o menos se puede conseguir, pero muchas veces con el tema del fosfato, del fósforo total, pues tenemos el problema de que para eliminar el fósforo, pues normalmente anaeróbicamente no es suficiente desde el punto de vista de asimilación biológica del fósforo, y nos obliga a utilizar sales como el cloruro férrico, sulfato de aluminio, policloruro de aluminio, que lo que hace es una precipitación química del fosfato, pero que el problema que tiene eso es que primero nos genera un fango químico, es decir, generamos más fango. Ese fosfato que tú has precipitado o que has reaccionado, el problema que tienes es que luego ya no vuelve a disolver, es decir, que tú pierdes las propiedades del fosfato en el fango, si luego quieres reutilizarlo para agricultura. Y luego muchas veces el problema que tenemos en las depuradoras es que el problema de eliminar nitrógeno y fósforo en la salida es justamente en los retornos de los fangos, que por eso se ponen sistemas que lo que hacen es fijar ese nitrógeno y fósforo, pues por ejemplo como el tema de Anamox u otros sistemas equivalentes, puede ser de tipo carrier o tipo fango granular, que lo que intenta es reducir ese retorno de nitrógeno y fósforo para poder salir correctamente en el efluente. Dicho todo esto, una de las propuestas bueno, desde Silent tenemos es, que obviamente siempre es más caro, intentar favorecer el tema de la asimilación biológica del fosfato y añadir las sales después de la decantación. Esto obviamente obligaría a tener una decantación posterior o que es un decantador secundario, digamos que sea decantar 2 veces, porque el problema que tenemos con el tema del BioP es que, pues, que las bacterias no siempre funcionan como queremos, no es una relación estequiométrica, pero lo que sí podemos hacer es favorecer esa asimilación de fósforo en lo que es en el ciclo de la depuradora y rematar de alguna forma solo con las sales.
con cloruro férrico con sulfato de aluminio para reducir el consumo de químicos y terminar de rematar por decirlo de forma ese fosfato antes de verter al efluente. Hablo de decantación, pero se puede también considerar una filtración, porque claro, hablamos de las depuradoras, antiguamente estaba muy separado lo que es un sistema secundario, un sistema terciario, hoy en día ya estamos hablando de verter con cuaternarios, ¿no? Entonces, pues muchas veces si vas a poner a lo mejor una decantación para terminar de reducir ese fosfato, pues a lo mejor puedes hacerlo, esa coagulación contra una filtración y al mismo tiempo esa agua ya casi estaría lista para reutilizar para bastantes aplicaciones de reuso. Todavía hay que poner una tableta para terminar de desinfectar, pero lo que es, por ejemplo, el tema de huevos de nematos, pues ya seríamos capaces de abordar. Y luego, posteriormente, pues desde el punto de vista de eliminación de microcontaminantes, ahí, lo que llamamos de cuaternarios, tenemos ya el problema sí o sí de que nos va a obligar a ir a procesos de tipo de oxidación o de absorción. La oxidación, una de las tecnologías que se está considerando muchas veces ahora en terciarios es el tema del ozono, muy ampliamente usado en potables. Y el tema de carbono activo también hay depuradoras en Europa, pues por el tema de microcontaminantes que se está utilizando el carbono activo o la combinación de ozono más carbono activo. Pero ya nos metemos en tecnologías de importe considerable tanto en CAPEX como en OPEX. Y luego ponía aquí también, que es muy importante, el favorecer, que ya son bastante conocidos, los procesos de fijación de nitrógeno y fósforo en la recirculación de los retornos de los fangos, ¿vale? Para ser capaces de intentar fijar el máximo nitrógeno y fósforo dentro de la depuradora sin añadir el menor consumo de químicos posibles, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Inglaterra el hierro y el aluminio están limitados, que no lo he visto en la nueva directiva, en el efluente, ¿vale? Porque una forma tú de eliminar fosfato pues es echar cloruro férrico a mansalva, por decir una forma, pero ¿cuál es el problema de eso? Que vas a tener el hierro disuelto en la salida del efluente. Y el hierro y el aluminio al final son tóxicos y de ahí de que estén regulados en el agua potable, ¿vale? Y luego, ¿cuál es la problemática de la anterior? Que cuando tú quieres eliminar nutrientes necesitas depuradoras más grandes. Te obliga a áreas de fango más grandes, necesitas más biomasa para hacer no solo eliminar DBO, sino eliminar nitrógeno y fósforo. Y entonces nos metemos en el problema del espacio. De ahí que muchas plantas en España se hayan hecho con energía de membrana de MBR, porque no había espacio suficiente para encajar un convencional para eliminar nutrientes, ¿vale? Nosotros en Silem vendemos un montón de tecnologías y hemos vendido que están aquí mencionadas. Yo siempre digo que si te cabe un convencional, lo más lógico, tanto en costes de inversión como en costes de explotación, siempre es un convencional, ¿vale? Pero cuando no tienes espacio, te obliga a ir a otro tipo de tecnologías. Aquí he puesto un poco un resumen de las tecnologías, dos de ellas que son bastante novedosas o poco conocidas, pero las dos más conocidas, digamos que sería el MBR y el EchoMóvil. Ambas tecnologías tenemos experiencia en Silem, sobre todo en MBRs, y en EchoMóvil también hemos vendido alguno. Y aquí lo que he hecho es, rápidamente, no voy a entrar a los detalles, pero un poco la superficie para que tener un orden de magnitud de cuánto te ocupa para una edad de 10.000 metros cúbicos al día, total de superficie con un sistema convencional que hablaríamos de unos 2.000 metros cuadrados, ¿vale? Con un MBR, que si la tecnología que menos espacio ocupa, estamos hablando a lo mejor de 750, porque el MBR te ocupa muy poquito de biológicos si le aumentas la concentración, y la superficie de decantación pues es de las tecnologías que menos ocupa, ¿vale? Y luego tenemos el lecho móvil, que estaría algo intermedio, 1570, y el Biomac, que es una solución nueva que tenemos en Silem, que proviene de Vocua, porque en Silem hace 1 o 2 años hemos tenido la integración, la adquisición de la empresa de Vocua, donde tendríamos una superficie de unos 1.000 metros cuadrados y luego con el Tarron, que es parecido al MBR, de 850 metros cuadrados. Entonces, pues ahí un orden de magnitud de cuánto menos de superficie cada una de esas tecnologías te puede aportar. Obviamente, nada en el mundo del agua es nadie mágico y pues todo lo que ocupa menos espacio normalmente te obliga a tener un consumo de energía superior y lo mismo de inversión, ¿vale? Entonces, pues ahí he puesto unos parámetros más o menos comparativos entre las diferentes tecnologías, muy a grosso modo. Nosotros en Silem podemos hacer todo este tipo de propuestas para un proceso y al final es el cliente el que compara y elige la tecnología que más le conviene. Calidad de agua, importante resaltar el Taron y el MBR. El MBR tiene la ventaja de que te elimina huevos de nematos, es decir, ya estaría listo para reutilizar y además que te elimina bacteria y virus, ¿vale? Por lo tanto, un MBR
Depende de la calidad del agua, pero en teoría prácticamente cualquier reutilización con un MBR ya estaría bien ese agua para reutilizar, sin añadir ni siquiera muchas veces el ultravioleta. El Taron, sin embargo, pues tiene una diferencia de que te eliminaría huevos de nematos, también el tema microplásticos, o el tema microplásticos, hay que terminar de definir los tamaños, porque como decía también Cristina, si hablamos de nanoplásticos, eso ya no lo para una otra filtración, ¿vale? Y otros, el Biomac, por ejemplo, que es un sistema lastrado biológico, la pérdida, segundo de tiempo, el Biomac tiene una pérdida de magnetita, porque no es toda la magnetita que se utiliza para lastrar el biológico no se recupera, pero tiene una pérdida aproximadamente del 5%. Lecho móvil tiene el problema y que aparecía en la normativa de pérdida de carrier, el riesgo es mínimo, pero pues, aunque sea mínimo, siempre puede ocurrir. Hay problemas muchas veces, y le pasa también a los MBRs, que cuando necesitas mucha aireación para mantener los carriers o el MBR para limpiar las membranas, pues tienes a veces oxígeno disuelto en exceso en la recirculación y te obliga a sobredimensionar las anóxicas o tener problemas de desnitrificación, ¿vale? El Taron y el lecho móvil prácticamente te dura toda la vida, pero el Taron y el MBR, por ejemplo, son sistemas de filtración del fango donde tienes que reponer ya sean las membranas o ya sean los discos que, que tiene el Taron, que es la foto de abajo a la derecha, que es una tecnología que muchas veces se utiliza o es parecida a la que se utiliza en los terciarios para eliminar los huevos de nemato, pero en este caso Silin, pues una patente que tiene que lo que hace es formar una especie de torta y con un micraje muy pequeño para que se utilice como si fuera una especie de MBR, ¿vale? ¿Qué más? Y luego, de las dos tecnologías que decía que son más novedosas, que son muy poco conocidas, está lo que es el Biomac, que básicamente es un sistema convencional con su reactor biológico y su decantador secundario, donde tú le echas magnetita. La magnetita es pues, un mineral totalmente oxidado de hierro, donde tiene una gravedad específica de 5,2, ¿vale? Y hace que tenga un lastre muy, muy fuerte. La magnetita no se ve, es un poquito pequeña esta foto, pero la magnetita son esos puntitos negros que se adhieren a los flóculos de las bacterias. Esa magnetita es casi polvo, son tamaños de grano de entre 10 y 40 micras, que se adhieren esos granitos a los flóculos biológicos, son mucho más grandes, les hace pesar más y, por tanto, decantar mucho más rápido, que es la limitación que siempre han tenido los sistemas convencionales, que necesitas decantadores muy grandes o incluso casi infinitos cuando quieres trabajar a concentraciones más altas en el biológico, ¿vale? Entonces, el Taron, el Biomac, lo que te permite es trabajar casi hasta 10 gramos litro, es decir, reducir mucho el volumen ocupado por un biológico y la superficie de decantación casi a la mitad o a un cuarto, ¿vale? Aquí hay una curva, unas curvas, que lo dejo simplemente para, para el público, que es la curva de sedimentación convencional y la curva de sedimentación con magnetita. Pues aquí se puede ver que la velocidad de sedimentación con magnetita es muy superior a la del sistema convencional. Y a la derecha es el Taron, que básicamente es como un EBR, pero con peores propiedades de calidad de agua, ¿vale? Porque al final un MBR es una ultrafiltración y el poro de la ultrafiltración tiene un tamaño de poro más pequeño que las bacterias y del tamaño del virus. De ahí que un MBR sea capaz de eliminar casi por completo lo que es la E. coli y en virus pues puede llegar a eliminar hasta 2 o 4 logaritmos. Y sin más os dejo un pequeño vídeo para que veáis la diferencia de decantación de un fango convencional a la izquierda y el fango a la derecha con magnetita. Ahora se acelerará el vídeo, porque si no, me como todo el tiempo de la ponencia o más. A los 25 o 30 minutos creo que es. Aquí se puede ver la velocidad de sedimentación que tiene con magnetita y también, muy importante, la magnetita, al ser casi como el tamaño como es el polvo por decir una forma, tiene una interacción muy grande con todos esos tamaños de flóculos, incluso más pequeñitos, y hace que el clarificado sea incluso mejor que en un fango convencional. Y luego, hablando de sistemas de fijación de fósforo y nitrógeno, en Silent tenemos un proceso que se llama el Ostara, que lo que hace es favorecer la formación de estuvita, pero creándola como un fertilizante. Entonces, lo que conseguimos con este sistema es que parte del fango, añadiéndole magnesio, forzamos la formación de estuvita, pero en forma de unos granos, por decir una forma, que luego se pueden utilizar para agricultura.
Entonces, de un problema, que es la estubita, que suele precipitar, que es como si fuera la cal, en las tuberías y en los digestores anaeróbicos, pues ese problema transformarlo en un valor añadido, ¿vale? Esto está implementado, por ejemplo, en varios países, en Estados Unidos, Inglaterra y aquí, por ejemplo, en España, en la Dar Sur de Madrid, está implementado este proceso. Entonces, pues como hablábamos al principio del tema de la sostenibilidad, pues la ventaja que tiene este proceso es que estás creando de un problema un fertilizante y al mismo tiempo tú estás fijando el nitrógeno y el fósforo, lo estás sacando como fertilizante y lo estás sacando del balance de masas de toda la depuradora. Y ya sin más, que creo que me estoy pasando, ventajas de los Tara. Fija un 70% de recuperación de fósforo en una edad. También fija bastante de parte del amonio en esa recirculación que hablábamos de la línea de fangos. Reduce entre un 10 y un 20% de reducción de fango, porque primero reduce muchísimo el consumo de cloruro férrico, porque se basa mucho en la asimilación biológica del fósforo para luego fijarlo y convertirlo en un fertilizante. Y además también favorece el dewatering, el centrifugado del fango, ¿vale? Alcanzándose 2 o 3 puntos superiores de sólidos, de porcentaje de sólidos. Y reducir el problema de formación de estuvita en los digestores anaeróbicos. Y bueno, otra cosa muy importante que se ha mencionado, creo que la ha dicho antes Cristina, muchas veces nos volvemos locos con intentar mejorar la depuración de las depuradoras, valga la redundancia, a la hora de no contaminar con nitrógeno y fósforo y luego pues el fango muchas veces que se utiliza en agricultura, pues cuando llueve hay arrastre y normalmente el fango de las depuradoras tiene exceso en fosfatos y todo ese arrastre lo que produce es una contaminación difusa y aunque no lo viertas tú directamente de la depuradora, lo estás vertiendo indirectamente a través del fango que se aplica en agricultura. Una de las ventajas que tiene este sistema de Green Pearl de los Tara es que no es soluble en agua, ¿vale? Entonces es directamente la planta que absorbe el fertilizante directamente de estas perlas. Y lo que favorece esto es que si hay lluvias no hay esa contaminación difusa con este tipo de fertilizante. Y eso es todo.